4. El segundo abandono de Roland había tenido lugar menos de 5 minutos después de que la gente de la aduana por fin se diera por vencida y soltara a Eddie. El pistolero había comido, pero no lo suficiente. Necesitaba beber y sobre todo necesitaba medicina. Sin embargo, Eddie no podía proporcionarle la medicina que verdaderamente necesitaba, aunque sospechaba que Roland tenía razón y que Balazar podría si quería. Pero un poco de simple aspirina podría al menos bajar la fiebre que Eddie había notado al acercársele el pistolero para cortar la parte superior del vendaje de cinta adhesiva. Se detuvo frente al kiosco de la terminal principal. ¿Existe la aspirina en tu mundo? Nunca la oímos nombrar. ¿Es magia o medicina? Ambas cosas, creo. Eddie se acercó al kiosco y compró un paquete de Anacin extra fuerte. Cruzó hasta el bar y pidió un par de perritos calientes de 30 centímetros de largo y una Pepsi extra grande. Estaba poniéndoles mostaza y ketchup a las salchichas. Henry las llamaba Godzillas de 30 centímetros, cuando de pronto recordó que aquello no era para él. Por lo que él sabía, a Roland podía no gustarle ni la mostaza ni el ketchup. Por lo que él sabía, Roland podía ser vegetariano. Por lo que él sabía, aquella mierda podía matar a Roland. Bueno, ya es demasiado tarde, pensó Eddie. Cuando Roland hablaba y cuando Roland actuaba, Eddie sabía que todo sucedía de verdad. Cuando se quedaba quieto, le hormigueaba la sensación vertiginosa de que tenía que ser un sueño extraordinariamente vívido, que había invadido su mente al quedarse dormido en el vuelo Delta 901 a Nueva York. Roland le había dicho que podía llevarse la comida a su propio mundo. Ya una vez había hecho algo similar, mientras Eddie dormía. A Eddie le parecía prácticamente increíble, pero Roland le había asegurado que era verdad. Bueno, todavía hemos de tener mucho cuidado, dijo Eddie. Tienen a 2 tipos de la aduana vigilándonos, sea lo que sea yo ahora. Sé que debemos tener cuidado, respondió Roland. No son 2, son 5. De pronto Eddie sintió una de las sensaciones más extrañas de su vida. Él no movía sus ojos, pero sentía que se movían. Los movía Roland. Un tipo con camiseta de tirantes hablando por teléfono. Una mujer sentada en un banco, revolviendo en el interior de su bolso. Un joven negro que pudo haber sido espectacularmente bello, salvo que el labio leporino que la cirugía le había reparado solo en parte, y que miraba las camisetas del kiosco por el que Eddie había pasado un rato antes. Ninguno de ellos tenía aparentemente nada de malo, pero a pesar de todo Eddie los reconoció por lo que eran. Y era como ver esas imágenes escondidas en los acertijos infantiles, que una vez vistas no pueden dejar de verse jamás. Sintió un ligero rubor en las mejillas, porque el otro había tenido que advertirle lo que él no había sabido ver. Él solo había detectado a 2. Los otros 3 eran un poco mejores, pero no tanto. Los ojos del tipo que hablaba por teléfono no estaban en blanco, como debían estar si pensaba que la persona con la que supuestamente hablaba, sino atentos, mirando en realidad hacia el lugar donde estaba Eddie. Ahí iban a parar los ojos del tipo del teléfono, una y otra vez. La mujer del bolso no encontraba lo que quería, ni tampoco, abandonada, seguía revolviendo sin parar dentro de su bolso. Y el que parecía ir de compras había tenido tiempo para mirar cada una de las camisetas de la hilera por lo menos una docena de veces. Súbitamente Eddie se sintió como si tuviera 5 años. Y tuvo miedo de cruzar la calle si Henry no lo llevaba de la mano. No importa, dijo Roland, y tampoco te preocupes por la comida. He comido bichos mientras aún estaban lo suficientemente vivos como para que algunos bajaran corriendo por mi garganta. Sí, contestó Eddie, pero esto es Nueva York.
Llevó los perritos calientes y el refresco al rincón más lejano de la barra y se puso de espaldas a la zona más concurrida del aeropuerto. Luego levantó la mirada al rincón izquierdo. Un espejo convexo se destacaba allí con un ojo hipertenso. Desde allí podía ver a todos sus seguidores, pero ninguno de ellos estaba lo bastante cerca como para ver la comida y el vaso con el refresco. Y eso estaba bien, porque Eddie no tenía ni la más remota idea de lo que les iba a suceder. Pon las tinas sobre las cosas de comer. Luego sosténlo todo con las manos. Aspirina. Bien, si quieres llamarlo flautagorquio, Eddie, pero hazlo. Sacó el anasín del estuche y que se había metido en el bolsillo y fue a ponerlo sobre uno de los perritos calientes, cuando repentinamente se dio cuenta de que Roland iba a tener problemas para lo que él llamaba la prueba del veneno, abrir el refresco y esperar. Lo hizo. Colocó 3 píldoras sobre una de las servilletas, lo consideró y luego agregó 3 más. 3 ahora, 3 más tarde, dijo. Si hay un más tarde. Muy bien, gracias. ¿Y ahora qué? Tenlo todo en las manos. Eddie volvió a mirar por el espejo convexo. 2 de los agentes paseaban como quien no quiere la cosa en dirección al bar, tal vez porque no les gustaba la forma en que Eddie estaba vuelto de espaldas, tal vez porque se olían la llegada de un pequeño acto de prestidigitación y querían echar un vistazo más cerca. Si iba a suceder algo, más valía que sucediera rápido. Puso las manos en torno a todas las cosas. Sentía el calor de las salchichas dentro del suave pan blanco, la frescura de la Pepsi. En ese momento parecía un tipo preparándose para llevarles un bocado a sus hijos, y entonces las cosas se empezaron a derretir. Miró hacia abajo, con los ojos cada vez más y más abiertos, hasta que de pronto sintió que se le iban a caer hasta quedarle colgando. Vio la salchicha a través de los panes, vio la Pepsi a través del vaso y el líquido atascado de hielo que se curvaba para definir una forma ya invisible. Luego vio la barra de formica roja a través de las largas salchichas y la pared blanca a través de la Pepsi. Sus manos se deslizaron la una hacia la otra a medida que la resistencia entre ellas se volvía menor y menor, y luego se cerraron una con otra, palma con palma, la comida, las servilletas, la Pepsi Cola, las 6 aspirinas, todo lo que tuvo entre las manos había desaparecido. Abracadabra, pensó Eddie, aturdido. Echó una mirada hacia arriba, al espejo convexo. La puerta había desaparecido del espejo al mismo tiempo que Roland de su mente. Que aproveche, amigo, pensó. Pero aquella misteriosa presencia foránea que se llamaba a sí misma Roland, ¿era su amigo? Estaba lejos de ser un hecho comprobado, ¿no? Le había salvado el pellejo, cierto, pero eso no lo convertía en un Boy Scout. Pero al mismo tiempo Roland le gustaba. Lo temía, pero también le gustaba. Sospechaba que con el tiempo podría amarlo, como amaba a Henry. Come bien, extranjero, pensó, come bien, consérvate con vida y vuelve. Cerca de él quedaban unas servilletas manchadas de mostaza y abandonadas por un cliente anterior. Eddie hizo una bola con ellas y al salir la arrojó al cubo de basura que estaba junto a la puerta, mientras masticaba aire como si fuera el último bocado de alguna cosa. Fue incluso capaz de soltar un eructo cuando se aproximaba al tipo negro, de paso hacia los carteles que indicaban el camino a equipajes y transporte terrestre. ¿No pudiste encontrar ninguna camiseta que te gustara?, le preguntó Eddie. ¿Perdón? El negro apartó la vista del monitor de salidas de American Airlines que simulaba estudiar. Pensé que tal vez estabas buscando una que dijera, por favor, quiero comer, trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, dijo Eddie y siguió caminando. Cuando comenzó a bajar las escaleras, vio a la hurgacarteras cerrar su bolso a toda prisa y ponerse en pie. Oh, vamos, esto va a parecerse al desfile de Macy's del Día de Acción de Gracias. Había sido un día cantidad de interesante y Eddie no creía que hubiera terminado todavía. 5.
Cuando Roland vio que las cosas langosta volvían a salir de las olas, su salida no tenía que ver con la marea entonces. Lo que las atraía era la oscuridad. Dejó que Eddie Dean se moviera por sí mismo antes de que las criaturas pudieran encontrarlo y comérselo. Esperaba el dolor y estaba preparado. Había vivido tanto tiempo con el dolor que ya era casi como un viejo amigo. Estaba bastante azorado, sin embargo, por la rapidez con que le había aumentado la fiebre y disminuido la fuerza. Si antes no había estado agónico, lo más probable era que lo estuviese ahora. ¿Habría algo en el mundo del prisionero lo bastante poderoso como para impedir que aquello sucediera? Quizá. Pero si no podía contar con eso en las próximas 6 u 8 horas, pensó que ya no importaría. Si las cosas seguían así por mucho más tiempo, no habría ni magia ni medicina en este mundo ni en cualquier otro que pudiera curarlo. Le resultaba imposible caminar, iba a tener que arrastrarse. Se preparaba para comenzar cuando sus ojos se fijaron en la retorcida banda de cinta adhesiva y las bolsas con el polvo del diablo. Si las dejaba ahí, era casi seguro que las langrosidades las romperían. La brisa del mar iba a desparramar el polvo a los 4 vientos, que es a donde debería ir a parar, pensó el pistolero con severidad, pero no podía permitirlo. Cuando llegara el momento, Eddie Dean se encontraría metido en un gran lío si no podía hacer aparecer aquel polvo. Muy pocas veces era posible engañar a tipos como el que se imaginaba que sería Balazar. Querría ver la mercancía por la que había pagado y hasta que no la viera haría apuntar a Eddie con armas suficientes como para equipar un pequeño ejército. El pistolero tomó la tira retorcida de cinta adhesiva y se la pasó por detrás del cuello. Luego comenzó a avanzar laboriosamente por la playa. Se había arrastrado unos 20 metros, distancia a la que juzgó que podía considerarse a salvo, cuando tuvo la horrible, aunque cósmicamente graciosa, impresión de que estaba dejando la puerta atrás. ¿Por qué tenía que pasar por todo esto, en el nombre de Dios? Miró hacia atrás y vio la puerta, pero no abajo, en la playa, sino a 1 metro por detrás de él. Por un momento Roland solo pudo mirar y darse cuenta de lo que ya debió haber sabido, de no ser por la fiebre y por el sonido de los inquisidores que martillaban a Eddie con incesante preguntas. ¿Dónde está cosa, como tal otra cosa? ¿Por qué tal cosa, cuando tal cosa? Eran preguntas que se fundían misteriosamente en las preguntas de los horrores rastreros que llegaban escarbando y retorciéndose desde las olas. ¿Papá choca? ¿Papá daca? ¿Pica chica? Como en un delirio. Ahora la llevo conmigo a donde quiera que voy, pensó, igual que él. Ahora viene con nosotros a todas partes. Nos sigue como una maldición de la que no te puedes librar jamás. Todo aquello parecía tan cierto que resultaba incuestionable, lo mismo que otra cosa. Si la puerta entre ellos llegara a cerrarse, quedaría cerrada para siempre. Cuando eso suceda, pensó torvamente Roland, él debe de estar a este lado, conmigo. Eres un modelo de virtud, pistolero. Se burló de él el hombre de negro. Parecía haber establecido su residencia permanente dentro de la cabeza de Roland. Has matado al chico. Ese fue el sacrificio que te permitió atraparme y también te permitió, supongo, crear la puerta entre los dos mundos. Ahora intentas invocar a tus tres, uno por uno, y a todos ellos condenarlos a lo largo y algo que tú mismo procurarías evitar. Una vida entera en un mundo ajeno, donde morirían con la misma facilidad con que mueren los animales de un zoológico cuando se los deja libre en un lugar salvaje. La torre, pensó salvajemente Roland. Cuando haya llegado a la torre, cuando haya hecho lo que se supone que debo hacer allí, cuando haya realizado el acto fundamental de restitución o redención para el que se me ha destinado, entonces quizás ellos... Pero la carcajada ensordecedora del hombre de negro, el hombre que había muerto pero seguía viviendo como la conciencia manchada del pistolero, no le dejó seguir adelante con el pensamiento.
Sin embargo, la idea de traición que estaba contemplando tampoco podría apartarlo de su camino. Se las arregló para avanzar otros 10 metros, miró hacia atrás y vio que ni el más grande de los monstruos rastreros se atrevería a superar la línea de la marea alta más de 5 o 6 metros, y él había logrado recorrer 3 veces distancia ancha. Está bien, entonces. Nada está bien, replicó con gran regocijo el hombre de negro. Y tú lo sabes. Cállate, pensó el pistolero, y por un milagro la voz se calló. Roland metió las bolsas de hierba del diablo en el intersticio de 2 rocas y las cubrió con varios puñados de musgo y algas. Una vez hecho esto, descansó brevemente. La cabeza le latía con fuerza, la sentía como una bolsa de agua caliente, y tenía la piel por metros fría y por momentos calientes. Luego giró sobre sí mismo a través de la puerta y entró en aquel otro mundo, en aquel otro cuerpo, y dejó atrás por un rato la creciente infección mortal. 6. La segunda vez que volvió a sí mismo, entró en un cuerpo tan profundamente dormido que por un momento pensó que había entrado en estado de coma, un estado en el que las funciones vitales habían bajado a tal punto que en unos instantes sentiría que su propia conciencia iba a comenzar un largo deslizamiento hacia la oscuridad. En cambio, forzó su cuerpo al despertarse, lo zarandeó y aporreó para sacarlo de la cueva oscura a la que se había arrastrado. Apresuró a su corazón, obligó a sus nervios a aceptar el dolor que le quemaba la piel y despertó a su carne a la gimiente realidad. Ahora era de noche, habían salido las estrellas. Los Popkins que Eddie le había comprado eran pedacitos de calor en medio del frío. No tenía ganas de comérselos, pero se los iba a comer. Antes, sin embargo, miró las píldoras blancas que tenía en la mano. Astina las llamaba Eddie. No era exactamente así, pero Roland no podía pronunciar la palabra como le había dicho el prisionero. En realidad no era más que medicina del otro mundo. Si algo de tu mundo pudiera ayudarme, prisionero, pensó Roland fríamente, serán tus pociones más que tus Popkins. Aun así iba a tener que probarlo, no la medicina que realmente necesitaba, según creía Eddie, sino algo que le bajaría la fiebre. 3 ahora, 3 más tarde, si acaso hay una más tarde. Se puso en la boca 3 de las píldoras, luego retiró la tapa, de un extraño material blanco que no era papel ni vidrio, pero parecía un poco de ambos, que cubría el vaso de papel en la bebida, y tomó un sorbo para tragarlas. El primer trago lo asombró de una manera tan absoluta que por un momento no hizo sino quedarse allí, apoyado contra una roca, con los ojos tan abiertos, quietos y llenos de la luz reflejada por las estrellas, que si alguien hubiera atinado pasar por ahí, seguramente ya lo habría considerado muerto. Luego bebió ávidamente, sosteniendo el vaso con ambas manos, sin notar apenas el dolor punzante de los muñones de los dedos. Tal era su arrebato como la bebida. Dulce. Dioses, cuánta dulzura. Cuánta dulzura, cuánta. Uno de los chatos cubitos de hielo de la bebida quedó atrapado en su garganta. Roland tosió, se palmeó en el pecho y lo arrojó fuera. Ahora sentía un nuevo dolor en la cabeza, el dolor metálico que sobreviene al beber rápido algo demasiado frío. Se quedó quieto. Sentía que el corazón le bombeaba como un motor a toda máquina. Sentía una energía nueva que le brotaba en el cuerpo a tanta velocidad que temió que pudiera llegar literalmente a explotar. Sin pensar en lo que hacía, rasgó otro pedacito de la camisa. Pronto no sería más que un trapo colgándole del cuello, y se lo cruzó sobre su pierna. Cuando terminara la bebida, volcaría el hielo dentro del trapo y haría un paquete para su mano herida, pero tenía la mente en otro lugar. Dulce. Le brotaba el grito una y otra vez. Trataba de encontrarle sentido o de convencerse a sí mismo de que tenía sentido, tanto como Eddie había tratado de convencerse a sí mismo de que el otro era un ser real y no alguna convulsión mental que no fuera más que otra parte del mismo tratando de tenderle una trampa. Dulce.
dulce, dulce. La oscura bebida estaba rociada de azúcar, incluso en mayor cantidad de la que Marten, que era un gran glotón, pese a su grave ascetismo aparente, le ponía por las mañanas en el café en el Donners. Azúcar, polvo, blanco. Los ojos del pistolero vagaron hasta las bolsas, apenas visibles bajo el muslo que le había echado encima, y se preguntó brevemente si lo había en su bebida y lo que había en las bolsas no sería lo mismo. Sabía que Eddie lo había entendido al pasar a su mundo, donde eran dos entes físicos distintos. Sospechaba que si él hubiera cruzado con su cuerpo físico al mundo de Eddie, y comprendió instintivamente que podía hacerse, aunque si la puerta se cerrara mientras se encontraba allí, sería para siempre, de la misma forma que Eddie se quedaría aquí para siempre en el caso contrario. Habría entendido su lenguaje casi perfectamente. En primer lugar, sabía, por haber estado en la mente de Eddie, que los lenguajes de los dos mundos eran similares. Similares, pero no iguales. Aquí un sándwich era un popkin. Allí rescatar era encontrar algo de comer. Entonces, ¿no sería posible que la droga que Eddie llamaba cocaína en el mundo del pistolero se llamara azúcar? Lo pensó y decidió que era poco probable. Eddie había comprado la bebida abiertamente, sabiendo que lo vigilaba gente que servía a los sacerdotes de la aduana. Además, Roland sentía que había pagado por ella un precio relativamente bajo, incluso menos que por los popkins de carne. No, el azúcar no era cocaína, pero Roland no podía comprender por qué alguien querría cocaína a cualquier otra droga ilegal en un mundo donde una droga tan poderosa como el azúcar era tan abundante y barata. Volvió a mirar los popkins de carne, sintió el primer arañazo de hambre y con asombro y confusa gratitud se dio cuenta de que se sentía mejor. ¿La bebida? ¿Sería eso? ¿El azúcar de la bebida? Podía ser eso en parte, pero en una parte pequeña. El azúcar podía reanimar a uno por un rato mientras estaba en movimiento. Lo sabía desde que era un niño, pero el azúcar no podía amortiguar el dolor o calmar el fuego de la fiebre en el cuerpo cuando una infección se había convertido en un horno. Y eso era exactamente lo que le había sucedido, lo que aún le sucedía. Los temblores convulsivos habían cesado, el sudor se le secaba en la frente, los anzuelos alineados en su garganta parecían desaparecer. Por increíble que pudiera parecer, era también un hecho indiscutible y no mera imaginación o una ilusión. Para decir verdad, el pistolero no habría sido capaz de una frivolidad así durante décadas desconocidas o incognoscibles. Los dedos que le faltaban aún palpitaban y rugían, pero creía que incluso semejante dolor se podía calmar. Roland echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y dio gracias a Dios. A Dios y a Eddie Dean. No cometas el error de poner tu corazón al alcance de tu mano, Roland, dijo una voz que venía de los estratos más profundos de su mente. No era la voz nerviosa y jodida del hombre de negro, ni la voz áspera de Cort. Al pistolero le pareció que era la de su padre. ¿Sabes lo que hizo por ti? Por su propia necesidad personal, así como sabes que esos hombres, por inquisidores que puedan ser, tienen parte o toda la razón acerca de él. Es un tipo débil, y no era falso ni infame el motivo para prenderlo. Sus entrañas son de acero, no lo discutiré, pero también tiene debilidad. Es como Hucks, el cocinero. Hucks se resistía a envenenar, pero su reticencia jamás acalló los gritos de los que morían al rasgarse sus intestinos, y existe aún otra razón a tener en cuenta. Pero Roland no necesitaba que la voz le dijera cuál era la otra razón. La había visto en los ojos de Jake cuando el chico comenzó por fin a comprender sus propósitos. No cometas el error de poner tu corazón al alcance de tu mano.
buen consejo. Te has hecho daño a ti mismo por tener buenos sentimientos hacia aquellos a quienes eventualmente es preciso hacer daño. Recuerda cuál es tu deber, Roland. Nunca lo he olvidado, susurró, mientras las estrellas brillaban despiadadamente. Las olas chirriaban sobre la costa y las langostruosidades gritaban estúpidas preguntas. ¿Estoy condenado por mi deber? ¿Acaso los condenados cambian de rumbo? Comenzó a comer los ponquis de carnes que Eddie llamaba perritos. A Roland no le importaba demasiado la idea de estar comiendo perro, aunque fuera una porquería comparado con el sándwich de Tull, pero después de aquella maravillosa bebida, ¿tenía acaso algún derecho a quejarse? Creía que no. Además, el juego estaba muy avanzado como para preocuparse demasiado por los tales nimiedades. Acabó de comer y regresó al lugar donde ahora estaba Eddie, una suerte de mágico vehículo que corría por una ruta de metal, llena de otros vehículos parecidos, docenas, cientos tal vez, y ni uno solo de ellos arrastrado por caballos. 7. Cuando la camioneta de las pizzas se detuvo, Eddie estaba preparado y Roland dentro de él lo estaba aún más. Es otra versión del sueño de Diana, pensó Roland. ¿Qué habrá en la caja? ¿La vasija de oro o la serpiente cazadora? Y justo cuando hace girar la llave y pone las manos sobre la tapa, oye a la madre que le dice: «Despierta, Diana, es la hora de ordeñar». Muy bien, pensó Eddie. ¿Qué viene ahora? ¿La dama o el tigre? Un hombre de rostro pálido, lleno de granos y con grandes dientes de conejo, miró a través de la ventanilla lateral de la camioneta hacia afuera. Era un rostro que Eddie conocía. «Hola, Cole», dijo Eddie sin mayor entusiasmo. Más allá de Cole Vincent, sentado al volante, estaba Jack Andolini, a quien Henry había puesto por mote «feo con ganas». Pero Henry nunca lo llamó así a la cara, pensó Eddie. No, desde luego que no. Decirle algo así a la cara a Jack era una maravillosa manera de que a uno lo mataran. Era un tío enorme con una frente protuberante de hombre de las cavernas y una mandíbula imponente para hacer juego. Estaba vinculado a Enrico Balazar por su matrimonio de una sobrina, una prima o una mierda de esas. Sus manos gigantescas se aferraban al volante de la camioneta de reparto como se agarran a una rama las de un mono. Unos mechones enmarallados de pelo le salían de las orejas, de las cuales Eddie solo veía una, porque Jack Andolini permanecía de perfil, sin mirar a su alrededor. El feo con ganas, ni siquiera Henry, quien Eddie debía admitirlo, no siempre era el tipo más perceptivo del mundo, había cometido nunca el error de considerarlo un estúpido con ganas. Colin Vincent no era más que un mandado glorificado. Jack, sin embargo, tenía suficientes luces detrás de la frente de Neandertal como para ser el lugarteniente número 1 de Balazar. A Eddie no le hizo gracia que Balazar hubiera enviado a un hombre de tal importancia. No le hizo ninguna gracia. «Hola, Eddie», saludó Cole. «Parece que has tenido problemas». «Nada que no pudiera controlar», dije Eddie. Se dio cuenta de que se estaba rascando primero un brazo y después el otro, en uno de los tipos gestos de yonki que con tanto esmero había procurado evitar cuando lo tenían bajo custodia. Se obligó a detenerse, pero Cole sonreía y Eddie sintió una necesidad urgente de pegarle un trompazo que le atravesara la sonrisa y llegara al otro lado. Pudo haberlo hecho, en realidad, salvo por Jack. Jack seguía mirando al frente. Parecía estar metido en sus propios pensamientos rudimentarios mientras observaba el mundo en simples colores primarios y sus movimientos elementales. Lo único que un hombre de semejante intelecto, es lo que uno pensaría al mirarlo, podía percibir. Eddie creía, sin embargo, que Jack podía ver más allá de un solo día que Colvinse en toda su vida. «Bueno, muy bien», dijo Cole.
Está muy bien. Silencio. Cole miraba a Eddie, sonriendo, esperando que Eddie comenzara otra vez el bailoteo yonki, rascándose y cambiando de un pie al otro como un niño que necesita ir al baño. Más que nada esperaba que Eddie preguntara qué pasaba y, a propósito, por casualidad, ¿no tendrían un poco de caballo encima? Eddie lo miraba a su vez, ahora sin rascarse, sin moverse en absoluto. Una brisa ligera arrastró un envoltorio a través del aparcamiento. Su roce chirriante y el golpeteo jadeante de las válvulas sueltas de la camioneta de pinza era lo único que se oía. La sonrisa conocedora de Cole comenzó a esfumarse. «Sube, Eddie», dijo Jack, sin mirar alrededor. «Vamos a dar un paseo». «¿A dónde?», preguntó Eddie, aunque lo sabía. «A casa de Balazar». Jack miró alrededor. Flexionó una vez las manos sobre el volante. Al hacerlo, un enorme anillo de oro macizo con un ónice que sobresalía como el ojo de un insecto grande brilló en el tercer dedo de su mano derecha. Añadió: «¿Quieres saber qué ha pasado con su mercancía?» «La tengo. Está a salvo». «Bien. Entonces nadie tiene de qué preocuparse», dijo Jack sin mirar a ninguna parte. «Creo que antes me gustaría subir», dijo Eddie. «Quiero cambiarme de ropa, hablar con Henry». «Y también darte un pico, no te olvides de eso», dijo Cole, y exhibió una sonrisa de grandes dientes amarillos. «Solo que no tienes nada con que dártelo, compinche». «¿Como pinche?», pensó el pistolero en la mente de Eddie. La forma en que lo pronunció sonó como las preguntas de las langostosidades de la playa, y a ambos les recorrió un leve temblor. Cole observó el temblor y su sonrisa se iluminó. «Oh, ahora llega, después de todo», decía la sonrisa. «Aquí viene el viejo bailoteo yonki. Por un minuto me tuviste preocupado, Eddie». Los dientes que reveló la sonrisa no eran más que amistosos que antes. «¿Y eso por qué?», preguntó Eddie. El señor Balazar pensó que era mejor limpiar la casa. «Muchacho», dijo Jack sin mirar alrededor. Continuó observando aquel mundo que un observador habría creído ajeno a él y añadió: «Por si acaso se presentaba alguien». «Gente con una orden federal de registro, por ejemplo», señaló Cole. Le dirigió una mirada torcida y maliciosa. Eddie podía sentir ahora que Roland también habría partido con el puño aquellos dientes podridos que hacían que su sonrisa fuera repugnante de manera tan irremediable. La unanimidad de sentimientos le levantó un poco el ánimo. «Fíjate que mandó un servicio de limpieza para limpiar las paredes y barrer el suelo, y no te va a cobrar por él ni un centavo, Eddie». «Ahora me preguntarás si tengo algo», decía la sonrisa de Cole. «Oh, sí, ahora me lo preguntarás, muchachito, porque tal vez no te guste el carameletero. Pero el caramelo sí te gusta, ¿verdad? Y ahora que sabes que Balazar se aseguró de que ya no tuvieras nieve en casa». Una súbita idea, fea y alarmante al mismo tiempo, le cruzó por la cabeza como un rayo. Si la reserva había desaparecido... «¿Dónde está Henry?», preguntó el pronto, con una voz tan rouca que Cole, sorprendido, se echó un poco hacia atrás. Jack Andolini giró por fin la cabeza. Lo hizo lentamente, como si fuera un acto que realizara solo, rara vez y a costa de un gran esfuerzo. Uno casi esperaba oír el crujido de viejas bisagras oxidadas dentro del sólido cuello. «A salvo», contestó, y luego devolvió la cabeza a su posición original, con idéntica lentitud. Eddie se quedó de pie junto a la camioneta de pizza. Luchaba contra el pánico que trataba de invadir su mente y ahogar todo pensamiento coherente. La necesidad de darse un pico que hasta el momento había logrado mantener bajo control, súbitamente era ingobernable. Tenía que dárselo. Con un chute podría pensar, podría recuperar el control. «Para allá», rugió Roland dentro de su cabeza, tan fuerte que Eddie hizo una mueca y Cole, que confundió ese gesto de sorpresa y dolor de Eddie por un nuevo pasito del bailoteo yonki, comenzó a sonreír otra vez. «Para, yo seré el jodido control que necesitas». «Pero no lo comprendes. Es mi hermano. Mierda, es mi hermano. Balazar tiene a mi hermano».
Hablas como si fuera una palabra que jamás hubieras oído. ¿Temes por él? Sí, cielo santo, sí. Entonces haz lo que ellos esperan que hagas. Llora, gime y suplica. Pídeles esa dosis tuya. Estoy seguro de que ellos esperan que lo hagas y estoy seguro de que la tienen. Haz todo eso, que se sientan seguros de ti, y tú podrás estar seguro de que todos tus miedos serán justificados. No entiendo qué quieres de... Quiero decir que si demuestras ser un cagado, llegarás lejos y conseguirás que maten a tu precioso hermano. ¿Eso es lo que quieres? Muy bien, seré frío. Tal vez no lo parezca, pero voy a mantenerme frío. ¿Es así como lo llamas? Está bien. Sí, mantente frío. No habíamos quedado así, exclamó Eddie directamente en la hirsuta oreja de Jack Andolini por encima de Cole. Si no, no me hubiera preocupado del paquete de Balazar. Si hubiera mantenido la boca cerrada en un momento en cualquier otro, habría vomitado 5 nombres por cada año de reducción de la condena. Balazar pensó que tu hermano estaría más seguro con él, explicó Jack, sin mirar alrededor. Lo tomó bajo su custodia para protegerlo. Bueno, muy bien, concedió Eddie. Agradécelo de mi parte y dile que estoy de vuelta, que su mercancía está a salvo y que yo puedo ocuparme de cuidar a Henry tal como Henry siempre se ocupó de mí. Dile que yo quiero un paquete de 6 en frío, que cuando Henry vuelva a casa nos los vamos a repartir y que entonces nos metemos en nuestro coche, nos vamos a la ciudad y hacemos el negocio como tiene que ser, como habíamos quedado. Balazar quiere verte, Eddie, señaló Jack. Su voz era implacable, inamovible. No giró la cabeza. Sube a la camioneta. Vete a cagar donde no brilla el sol, hijo de puta, repuso Eddie, y se encaminó a la entrada de su edificio. 8. Era una distancia corta, pero no había alcanzado a recorrer ni la mitad cuando la mano de Andolini le aferró la parte superior del brazo con la fuerza paralizante de una tenaza. Eddie sintió un aliento caliente como el de un toro en la nuca. Por el aspecto de Jack, cualquiera hubiera pensado que, en tan poco tiempo, su cerebro apenas podría convencer a la mano para que abriera la puerta de la furgoneta. Eddie se volvió. «Mantente frío, Eddie», le susurró Roland. «Frío», respondió Eddie. «Podría matarte por eso», advirtió Andolini. «A mí nadie me envía a cagar, y mucho menos un yonqui asqueroso como tú». «Y una mierda», le gritó Eddie, pero fue un grito calculado, un grito frío en la medida en que eso es posible. Se quedaron ahí de pie, figuras oscuras contra la dorada luz horizontal del crepúsculo en el final de la primavera, en ese desolado y deprimido complejo de viviendas en el Bronx que es Cop-Up City. Y la gente oyó el grito, y la gente oyó la palabra matar, y si tenían la radio encendida, la pusieron más fuerte, y si tenían la radio apagada, la encendieron, y entonces la pusieron más fuerte, porque así era mejor, más seguro. Rico Balazar ha faltado a su palabra. Yo di la cara por él y él no dio la cara por mí. Así que te digo a ti que te vayas a cagar. Le digo a él que se vaya a cagar. Le digo a cualquiera que se me ocurra que se vaya a cagar la puta que lo parió. Andolini lo miró. Sus ojos se veían tan marrones que el color parecía haberse derramado por las córneas, dejándolas amarillas como el pergamino viejo. Le digo al presidente Reagan que se vaya a cagar si falta la palabra que me dio. Le digo que le arreglen por el culo el pólipo rectal o lo que coño sea. Las palabras murieron en los secos de cemento y ladrillo. Solo un niño de piel muy negra, comparada con los pantaloncitos blancos de baloncesto y las zapatillas altas hasta el tobillo, se quedó de pie en el campo de juego al otro lado de la calle, mirándolos, con la pelota sostenida flojamente a un costado bajo el brazo doblado. ¿Has acabado?, preguntó Andolini cuando se perdió el último eco. Sí, respondió Eddie, con un tono de voz perfectamente normal. Muy bien, dijo Andolini. Extendió sus dedos de antropoide
sonrió y sucedieron dos cosas al mismo tiempo. La primera era que uno percibía un encanto tan sorprendente que dejaba a la gente indefensa. La segunda, que uno veía lo brillante que era en realidad. Peligrosamente brillante, añadió. ¿Podemos empezar de nuevo? Eddie se pasó la mano por el pelo, cruzó brevemente los brazos como para poder rascarse los dos al mismo tiempo y dijo: «Creo que va a ser lo mejor, porque así no vamos a ninguna parte». «Muy bien», asintió Andolini. Nadie habló, nadie insultó. Sin girar la cabeza ni quebrar el ritmo de su discurso, agregó: «Vuelve a la camioneta, sabiondo». Cole Vincent, que cautelosamente había salido de la camioneta por la puerta que Andolini había dejado abierta, retrocedió con tanta rapidez que se golpeó la cabeza. Se deslizó por el asiento hasta llegar a su antiguo lugar, donde quedó repantigado y de mal humor. «Debes comprender que el arreglo cambió cuando el agente de la aduana te puso las manos encima», explicó razonablemente Andolini. «Balazar es un hombre importante, tiene intereses que proteger, gente que proteger. Una de estas personas resulta que es tu hermano Henry. ¿Crees que es todo mentira? Si crees eso, más vale que pienses cómo está ahora». «Henry está bien», contestó Eddie, pero sabía que no era así y no pudo evitar que se le notara en la voz. Él lo oyó y supo que Andolini también lo había oído. Ahora Henry parecía estar siempre drogado. En las camisas tenía agujeros por las quemaduras de los cigarrillos. Se había cortado la mano con un cerdo al usar un abrelatas eléctrico para abrir una lata de calo para Pochi, su gato. Eddie ignoraba cómo podía uno cortarse con un abrelatas eléctrico, pero Henry lo había logrado. A veces había polvo en la mesa de la cocina por las obras de Henry, y a veces Eddie encontraba restos de color de té en la bañera. «Henry», le decía él, «Henry, has de tener más cuidado. Esto se te está yendo de las manos. Esto va a reventar. En cualquier momento. Parece que te lo estés buscando». «Sí, hermanito, está bien», le respondía Henry. «Ni siquiera el sudo. Lo que tengo todo bajo control». Pero a veces, al ver el rostro ceniciento de Henry, con la mirada ardiente, Eddie sabía que Henry nunca más iba a volver a tener nada bajo control. Lo que él quería decirle a Henry, y no podía, no tenía nada que ver con que lo atraparan o los atraparan a los dos. Lo que él quería decirle era: «Henry, es como si estuvieras buscando un lugar para morir. Esa es la impresión que me da y me gustaría que dejaras de hacer eso, joder. Porque si tú te mueres, ¿para qué mierda voy a vivir yo?» «Henry no está bien», aseguró Jack Andolini. «Necesita que alguien lo vigile. Necesita... ¿cómo dice la canción? Un puente sobre aguas turbulentas. Ese puente es Il Roche, por ahora». «Il Roche es un puente al infierno», pensó Eddie, y en voz alta añadió: «¿Ahí es donde está Henry? ¿En casa de Balazar?» «Sí». «¿Yo le doy su mercancía a él y me devuelve a Henry?» «Y también tu mercancía», recalcó Andolini. «No lo olvides». «En otras palabras, el trato vuelve a la normalidad». «Correcto. Ahora dime qué crees que realmente va a pasar». «Vamos, Jack, dímelo. Quiero ver si puedes decírmelo a la cara. Si eres capaz de decírmelo a la cara, quiero ver cómo te crece la nariz». «No te comprendo, Eddie». «Claro que me comprendes. ¿Balazar cree que yo tengo la mercancía? Si cree que eso debe ser estúpido. Yo sé que no lo es». «Yo no sé lo que él cree», dijo Andolini serenamente. «Mi trabajo no es saber lo que él cree. Él sabe que tenías la mercancía cuando saliste de las islas. Sabe que la aduana te cogió y luego te soltó. Sabe que estás aquí y no camino de Rikers. Y sabe que la mercancía tiene que estar en alguna parte. Y sabe que la aduana todavía está apegada a mí como un traje de buzo a un buceador, porque tú lo sabes, y le has enviado algún tipo de mensaje en clave por la radio de la camioneta. Algo como: doble mozzarella, guarden las anchoas, ¿cierto, Jack?» Jack Andolini no dijo nada y permaneció sereno. «Solo que le has dicho algo que él ya sabía, como conectar los puntos en un dibujo que desde antes se sabe qué es».
Andolini se quedó de pie en la dorada luz del atardecer que lentamente se volvía de color naranja ardiente y siguió mostrándose sereno y sin decir nada en absoluto. Él cree que ahora estoy con ellos, cree que me están utilizando, cree que puedo ser lo bastante estúpido como para escapar. No puedo decir exactamente que lo culpe, o sea, ¿por qué no? Uno que está reventado es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quieres registrarme para ver si llevo conectada una grabadora? Sé que no la llevas, contestó Andolini. Tengo algo en la furgoneta. Es una especie de detector que pesca transmisiones de radio de onda corta. Y ya sé que estamos, no creo que los federales te estén manipulando. ¿Ah, no? No. Así que nos subimos a la furgoneta y nos vamos a la ciudad ¿o qué? ¿Tengo alguna alternativa? No, contestó Roland dentro de su cabeza. No, confirmó Andolini. Eddie volvió a la furgoneta. El chico de la pelota de baloncesto seguía de pie al otro lado de la calle. Su sombra era ahora tan larga que parecía un caballete. Largo, niño, dijo Eddie. Nunca has estado aquí. No has visto a nada ni nadie. Lárgate. El chico salió corriendo. Cole le sonreía. Muévete, campeón, indicó Eddie. Creo que deberías sentarte en el medio, Eddie. Muévete, repitió Eddie. Cole lo miró. Luego miró a Andolini, quien no le devolvió la mirada. Solo cerró la puerta del lado del conductor y miró serenamente hacia el frente, como Buda en su día libre, dejando que se las arreglaran solitos en los asientos. Cole volvió a mirar a Eddie a la cara y decidió moverse. Se dirigían hacia Nueva York. El pistolero, quien solo podía mirar maravillado las puntas cada vez más altas y elegantes de los edificios, los puentes que cruzaban en un ancho río como telarañas de acero y los carruajes aéreos motorizados que sobrevolaban la zona como extraños insectos artificiales, no lo sabía, pero el lugar al que se dirigían era la torre. 9. Al igual que Andolini, Enrico Balazar no creía que Eddie Dean se hubiera pasado al bando de los federales. Al igual que Andolini, Balazar lo daba por hecho. El bar estaba vacío. El cartel de la puerta decía «Cerrado, solo esta noche». Balazar estaba sentado en su oficina, esperando que llegaran Andolini y Cole Vincent con Eddie. Con él estaban sus dos guardaespaldas personales, Claudio Andolini, el hermano de Jack, y Cimidretto, sentados en un sofá a la izquierda del gran escritorio de Balazar, miraban fascinados cómo crecía el edificio que éste había construido. La puerta estaba abierta. Más allá había un pequeño vestíbulo. A la derecha la parte trasera del bar y más allá la cocinita, donde se preparaban unos pocos platos simples de pasta. A la izquierda la oficina del contable y el almacén. En la oficina del contable se encontraban otros 3 caballeros de Balazar. Así los llamaba, jugando al trivial con Henry Dean. Muy bien, decía George Biondi. Aquí hay una fácil. Henry. ¿Henry? Henry, ¿estás ahí? Tierra, Henry. La gente de la tierra te necesita. Vuelve, Henry. Lo digo otra vez. Vuelve. Estoy aquí, dijo Henry. Su voz era el fangoso y apelotonado mugido del tipo que duerme y le dice a su mujer que está despierto para que ella lo deje en paz. Otros 5 minutos. Muy bien, la categoría es arte y entretenimiento. La pregunta es, ¿Henry? No te duermas, estúpido. No, no me duermo, gritó quejumbrosamente Henry. Muy bien, la pregunta es, ¿qué novela enormemente popular de William Peter Blatty, que transcurre en Georgetown, el distinguido barrio residencial de Washington, D.C., relata la posesión demoníaca de un muchacho joven? Johnny Cash, respondió Henry. Dios mío, gritó Trispostino. Es lo que contestas a todo, Johnny Cash. Es lo que contestas a todas las preguntas. Y además era una muchacha.
Johnny Cash en todas las cosas, respondió gravemente Henry. Se produjo un momento de silencio palpable por la considerable sorpresa, hasta que estalló una violenta carcajada, no solo de los hombres que estaban con Henry en la habitación, sino de los otros dos caballeros desde el almacén. —¿Quiere que cierre la puerta, señor Balazar? —preguntó Simi en voz baja. —No, ya está bien —respondió Balazar. Era siciliano, de segunda generación, pero no había rasgos de acento en su modo de hablar, que tampoco era el de un hombre cuya única educación procedía de la calle. A diferencia de muchos de sus contemporáneos en el negocio, había terminado la escuela secundaria. En realidad había hecho más que eso. Durante 2 años había asistido a la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Nueva York. Su voz, lo mismo que su estilo para los negocios, era tranquila, culta y estadounidense, y eso hacía que su aspecto físico fuera tan engañoso como el de Jack Andolini. La gente que oía por primera vez su clara voz estadounidense sin acento alguno, casi siempre se quedaba perpleja, como si presenciara un número particularmente bueno de ventriloquismo. Tenía el aspecto de un granjero, o de un posadero, o de un mafioso de poca monta, que parecía haber tenido éxito más por haber estado en el lugar correcto en el momento oportuno que por poseer algún talento. Pepe Mostacho, así le llamaban antiguamente. Era gordo, vestía como campesino y esta tarde llevaba puesta una camisa blanca de algodón abierta en el cuello, con manchas de transpiración que se expandían debajo de los brazos, y pantalones lisos de franela gris. En los gordos pies sin calcetines llevaba mocasines marrones, tan viejos que más parecían chancletas que zapatos. Tenía los tobillos cubiertos de venas varicosas de color púrpura y azul. Timmy y Claudio lo observaban fascinados. En los viejos tiempos lo habían llamado Il Roche, la roca. Algunos de la vieja guardia aún lo llamaban así. En el cajón superior del lado derecho de su escritorio, donde otros empresarios debían de guardar hojas, lápices, clips para papeles y cosas por el estilo, Enrico Balazar guardaba 3 mazos de cartas. Sin embargo, no las usaba para jugar a ningún juego. Las usaba para construir. Tomaba 2 cartas y las inclinaba hasta que se apoyaran una contra la otra, como en una A, sin el trazo horizontal. Al lado de esta armaba otra A. Sobre las puntas de las 2 colocaba una sola carta que formaba un techo. Formaba una tras otra, superponiendo cada una a la otra, hasta que el escritorio sostenía una casa entera de cartas. Si uno se inclinaba y miraba hacia adentro, veía algo parecido a una colmena de triángulos. Timmy había visto derrumbarse aquella casa cientos de veces. Claudio también lo había visto alguna vez, pero no con tanta frecuencia, porque era 30 años menor que Timmy. Este esperaba jubilarse pronto e irse a vivir con la hija de puta de su mujer a una granja que poseía al norte de New Jersey, donde él dedicaría todo su tiempo al jardín y a sobrevivir a la hija de puta con la que se había casado, no a su suegra. Hacía mucho tiempo que había renunciado a los sueños que alguna vez pudo haber tenido de comer fettuccini en el velorio de la monstra, porque la monstra era eterna, pero todavía quedaba alguna esperanza de sobrevivir a la hija de puta. Su padre tenía un dicho que traducido significaba algo así como: Dios te mea en la nuca todos los días, pero solo te ahoga una vez. Y aún no estaba completamente seguro. Timmy creía que significaba que Dios era bastante buen tipo después de todo, así que podía tener alguna esperanza de sobrevivir a una, sino a la otra. Solo en una ocasión había visto a Balazar salirse de sus casillas por una de aquellas caídas. Casi siempre esto se producía por una eventualidad: alguien que cerraba con fuerza la puerta en otra habitación, o un borracho que chocaba contra una pared. Hubo veces en que Timmy vio caer un edificio que el señor Balazar, a quien él seguía llamando jefe,
como un personaje de las historietas de Chester Gould, había tardado horas en levantar, solo porque el contrabajo de la máquina de discos había tocado muy fuerte. Otras veces estas construcciones aéreas se caían y que se pudiera percibir alguna razón. Una vez, esta era una historia que había contado no menos de 5000 veces a todos sus conocidos y a todos les había aburrido. Mirándole por encima de las ruinas, el jefe le había dicho: ¿Has visto esto, Cimi? Por cada madre que alguna vez maldijo a Dios por su hijo muerto en la carretera, por cada padre que alguna vez maldijo al hombre que lo echó de la fábrica y lo dejó sin trabajo, por cada niño que alguna vez nació solo para el dolor y se preguntó por qué, esta es la respuesta. Nuestras vidas son como esto que yo levanto. A veces se vienen abajo por alguna razón, otras veces se vienen abajo absolutamente sin razón alguna. Para Carlo Cimi, Dretto era esta la declaración sobre la condición humana más profunda que había escuchado en su vida. La vez que Balazar se salió de sus casillas por el derrumbe de una de sus estructuras, había sido 12, tal vez 14 años antes. Un tipo había ido a verlo por un asunto de alcohol. Era un tipo sin clase, sin modales, olía como si se bañara una vez al año, lo necesitara o no. En otras palabras, un irlandés de mierda. Y por supuesto se trataba de alcohol. Con los irlandeses siempre era alcohol, nunca droga, y este irlandés pensó que lo que había en el escritorio del jefe era un chiste. «Pida un deseo», gritó después de que el jefe le explicara del modo en que un caballero explica a otro por qué les iba a resultar imposible hacer negocios. Y entonces el irlandés de mierda, uno de esos tipos de pelo rojo y rizado y la piel tan blanca que parecía tener tuberculosis o algo por el estilo, uno de esos cuyo nombre comienza con una O y luego tienen una mariquita curva entre la O y el nombre verdadero. Había soplado en el escritorio del jefe como un niño que sopla las velitas en el pastel de cumpleaños, y las cartas habían volado por todas partes en torno a la cabeza de Balazar. Entonces Balazar había abierto el cajón superior del lado izquierdo de su escritorio, el cajón donde otros empresarios debían guardar su papelería personal o sus dosieres privados o cosas por el estilo. Había sacado una 45 y le había disparado al irlandés en la cabeza sin cambiar de expresión. Después de que Cimi y un tipo llamado Truman Alexander, que había muerto de un ataque al corazón ahora hacía 4 años, enterrasen al irlandés bajo un gallinero de las afueras de Sedonville, Connecticut, Balazar le había dicho a Cimi: «Construir es asunto de los hombres, paisano. Echarlas abajo de un soplo es asunto de Dios. ¿Estás de acuerdo?» «Sí, señor Balazar», había contestado Cimi. Estaba de acuerdo. Balazar había sentido, complacido. «¿Hiciste lo que te dije? ¿Lo pusiste en alguna parte donde las gallinas o los patos se le pudieran cagar encima?» «Sí». «Muy bien», había dicho tranquilamente Balazar, al tiempo que tomaba un nuevo mazo de cartas del cajón superior del lado derecho del escritorio. Un solo piso no era suficiente para Balazar, y Roche sobre el techo del primer piso construía el segundo, solo que no tan ancho, encima del segundo un tercero, encima del tercero un cuarto, y seguía, pero a partir del cuarto piso tenía que ponerse de pie para seguir. Ya no había que inclinarse demasiado para mirar dentro, y al hacerlo lo que se veía ya no eran hileras de formas triangulares, sino un regimiento frágil y desconcertante de formas diamantinas absolutamente encantadoras. Si uno miraba demasiado tiempo, se mareaba. Una vez Cimi había ido al laberinto de espejos de Cluny y se había sentido igual. Nunca más volvió a entrar. Cimi dijo: pensó que nadie le había creído, pero la verdad es que a nadie le importaba en absoluto, que una vez había visto a Balazar construir algo que ya no era una casa de cartas, sino
una torre de cartas, una torre que llegó a tener 9 pisos antes de derrumbarse. Ignoraba que esto no le importaba un pimiento a nadie, porque siempre que le contaba a la gente simulaba asombrarse, pues él estaba cerca del jefe, pero se habrían asombrado de haber tenido en las palabras para describirlo. Qué delicada había sido. Como había alcanzado casi 3/4 de la distancia entre el escritorio y el techo, una construcción de encaje con sotas y doses, reyes, dieces y comodines, una configuración roja y negra de diamantes de papel que se elevaba a despecho de un mundo que giraba a través de un universo de fuerzas y movimientos incoherentes, una torre que a los ojos asombrados de Cimi parecía la clamorosa negación de todas las injustas paradojas de la vida. Si hubiera sabido cómo, habría dicho: miré lo que él había construido, y para mí tuvieron sentido las estrellas. 10. Balazar sabía cómo tendrían que ser las cosas. Los federales habían olido a Eddie. Quizá el estúpido había sido él por mandar a Eddie. Tal vez sus instintos le estaban fallando, pero de alguna manera Eddie había parecido tan apropiado, tan perfecto. Su tío, la primera persona para la que él había trabajado en aquel negocio, decía que todas las reglas tenían excepciones salvo una: jamás confíes en un yonki. Balazar no había dicho nada, no era lugar para que un chico de 15 años hablara, ni siquiera si estaba de acuerdo. Pero privadamente había pensado que la única regla que no tenía excepciones era que había algunas reglas en las que esto no era verdad. Pero si el tío Verone aún viviera, pensó Balazar, se reiría de ti y te diría: mira, rico, tú siempre has sido demasiado listo por tu propio bien. Conocías las reglas y mantenías la boca cerrada cuando era respetuoso mantener la boca cerrada. Pero siempre has tenido esa expresión presumida en la mirada. Siempre supiste lo listo que eras, y así que finalmente caíste en la trampa de tu propio orgullo. Siempre supe qué pasaría. Armó una A y la cubrió. Habían detenido a Eddie, lo habían retenido durante un rato y luego lo habían soltado. Balazar se había apoderado del hermano de Eddie y de la reserva que compartían. Quería a Eddie, y aquello bastaría para atraerlo. Quería a Eddie porque solo habían sido 2 horas, y eso era extraño. Lo habían interrogado en Kennedy y no en la calle 43, y eso era extraño. Significaba que Eddie había logrado deshacerse de buena parte o de toda la coca. ¿O no? Pensaba, dudaba. Eddie se había marchado del aeropuerto 2 horas después de que lo sacasen del avión. Era poco tiempo para hacerlo cantar y demasiado para decidir que estaba limpio, que alguna azafata había cometido un gran error. Pensaba, dudaba. El hermano de Eddie era un zombi, pero Eddie todavía era un tipo listo, un tipo duro. Un tipo así no cambiaba de bando en 2 horas, a menos que fuera por su hermano, por algo referido a su hermano. Pero aún así, ¿cómo podría ser que no hubieran ido a la calle 43? ¿Cómo podía ser que no usaran las furgonetas de la aduana, esas que se parecen a las de correos, salvo por el enrejado de las ventanillas traseras? ¿Por qué Eddie realmente habría hecho algo con la mercancía? ¿Se habría librado de ella? ¿La habría escondido? Era imposible ocultar mercancía en un avión. Imposible librarse de ella.